experiencia con el Señor, que su fe no sea una religión más, que su fe no sea un sistema en el que usted tiene una idolatría en su corazón, que su fe sea una experiencia con el Señor. A eso nos invita la palabra, a dar su vida de propósito y de sentido. En esta noche nos unimos todos en este tiempo, en esta hora, para que tengamos una meditación de la palabra del Señor, un encuentro con su palabra. Esto es grandioso. Quizás usted en este día no tuvo oportunidad de leer la Biblia. Quizás no va a sacar el tiempo. Pero qué bueno que escuche en esta hora, que no se quite de esta transmisión y que pueda abrir su corazón al Señor y dejar que mientras meditamos y reflexionamos en un texto de la palabra, ella haga eco en su corazón, infunda aliento y esperanza. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un milagro la palabra, es un milagro el mensaje bíblico y tan actual para usted y para mí en este día. Oremos al Señor. Amado amigo y hermano, oremos al Señor para que Él sea bendiciéndonos en este momento y que su palabra sea un renuevo, un refrigerio espiritual para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Dios del cielo, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad con cada uno de nosotros. Bendecimos cada persona, cada vida, cada familia. Oramos en favor de ellos, Señor, que sean levantados por tu palabra, que tengan recepción de tu palabra en sus corazones, que la palabra haya cabida en nuestras vidas, oh Dios. Pedimos, Dios, que al meditar en tu palabra podamos ser iluminados para entender la revelación de tu palabra que diste a unos hombres que fueron inspirados para que nosotros hoy podamos tener tu palabra en nuestro medio. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos esta noche. Los hermanos que constitucionariamente cada día se reúnen con nosotros en esta hora, que sacan el tiempo para este momento, para estar conectados. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Los hermanos que son miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, bendiciones. Los hermanos que nos escuchan ocasionalmente y amigos que también escuchan ocasionalmente esta meditación, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta noche de fe y esperanza. Les recuerdo que estamos leyendo la palabra del Señor, estamos leyendo la Biblia. Empiece a leerla. ¿Cómo tiene un mensaje para usted? Vamos en el libro de Job. Estamos leyendo el libro de Job. El libro de Job es un milagro en la vida de alguien que estaba derrotado, que tenía una vida que al parecer ya no tenía sentido ni propósito, que lo más seguro para él era la muerte, que estaba pasando por un momento tan difícil en su vida que lo que dijo el escritor antioqueño José María Vargas Vil, que dice que si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Estas palabras hubieran hecho eco en alguien que tiene un sufrimiento como el de Job, un trauma, una miseria, una vida tan derribada, que alguien sin Dios en el corazón puede decir que lo más seguro, lo más prominente es la muerte, pero que al llegar a conocer a Dios, al tener un trasfondo en una experiencia personal con Dios, se entiende que la vida tiene propósito y que hay esperanza
y que por muy difícil que sea el trasegar de la vida, por muchas calamidades que hayan en su corazón, hay esperanza en Dios. Hay razón y sentido y propósito. En Dios es el fin. Dios es la seguridad para estar confiados en Él. Esta noche quiero meditar con ustedes el consejo de Eliú. El consejo de Eliú. Recuerde que cuando Job entró en tragedia y en calamidad, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, entró en una gran calamidad y tragedia terrible, una experiencia inimaginable. Un hombre que después de tenerlo todo, pierde todo y aún su cuerpo son llagas putrefactas por una sarna que ha venido a su vida. Y vienen tres amigos, ¿recuerdan? Vienen tres amigos a darle consejos, Elifaz, Zofar y Bildad. Y cada uno de ellos da una proyección de la problemática de Job de acuerdo a su criterio. Y entendimos anoche que todos tres estaban equivocados, que todos tres lo condenaban, que todos tres representan una vida falsa, una vida farisaica. Representan la vida del fariseo, la vida del religioso, la vida del que no entiende a Dios. No solo que no entiende a Dios, sino conoce de Dios. El consejo de estos tres amigos de Dios es el consejo de gente que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro personal con Dios y aconsejan y dar consejos. Por eso, usted fíjese a quién escucha consejo, quién se acerca a dar consejo a su vida, a quién busca usted cuando está en momentos difíciles. Acérquese a alguien que ame a Dios, acérquese a alguien que conozca de Dios y sin duda va a darle un consejo como el que Eliú le dio a Job. En tres argumentos del capítulo 34 al 37, Eliú trae una argumentación tan diferente. ¿Cómo entiende a Dios y cómo conoce a Dios? Sabe que este muchacho cuando comenzó a aconsejar, a argumentarle a Job, estaba indignado porque los tres amigos anteriores eran mucho mayor de edad y escuchó el consejo y estaba indignado del falso concepto de Dios, las falsas acusaciones que le hacían a Job y cómo en medio de su indignación, en 5 capítulos desarrolla 4 argumentos en los que presenta una vida práctica para Job, en donde le aconseja de acuerdo a un conocimiento bíblico, de acuerdo a un hombre que conoce a Dios y cómo le lleva a entender la realidad en la que está. Y cómo es extraordinario un hombre que no presume de su conocimiento y de su sabiduría, sino que un joven en las manos de Dios es un vaso útil. Por eso, la sabiduría no viene con el paso de los años. La sabiduría se forma con el carácter. La sabiduría la formamos a través de los años, cuando formamos nuestro carácter y cuando conocemos a Dios. Eliú significa, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Eliú significa, Dios es Yahvé. Partiendo de su nombre, ya era un hombre que conocía de Dios, que conoce de Dios. Y si usted quiere un buen consejo, acérquese a alguien que conozca de Dios, a alguien que ame a Dios. En el capítulo 37, versículos 23 y 24, él concluye
con su argumentación. No podemos leer los 5 capítulos de poesía, de cómo habla un lenguaje escueto y abierto, pero profundo, que tiene las líneas de la revelación del Evangelio, de la revelación del plan de Dios para todo ser humano. Termina Eliú aconsejando a Job diciendo lo siguiente. Mira la afirmación tan profunda que dice. Versículo 23 del capítulo 37. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón de ser sabio. Termina sus consejos, termina su argumento con la afirmación y la evidencia más sentida que puede haber en toda creencia en el corazón de un hombre. Ratificar quién es Dios, que Él es el Todopoderoso y que nosotros al lado de Dios somos efímeras espumas que se desvanecen y que Él es grande en poder, en juicio y en multitud. ¿Qué concepto tan poderoso el que Eliú ratifica en la vida de Job para un hombre que está desplomado, para un hombre que está derribado? Quiero darle una síntesis, un resumen de los argumentos de Eliú que llevaron a Job a restaurarse y a levantarse de su calamidad, de la tragedia. Uno de los argumentos que Eliú le dio a Job al escuchar los falsos conceptos y las calumnias y las acusaciones de los 3 amigos anteriores. Lo primero que Eliú comienza a decirle a Job es a corregir la teología, a corregir el concepto de Dios, a corregir quién es Dios. El Dios todo soberano, el Dios todopoderoso. Y si usted lee esos capítulos, no hay sino evidencias de un Dios poderoso y soberano. Lo primero que hace Eliú es hacerle entender a Job que necesita un concepto claro, de una teología clara, estar basado en la roca firme con convicción poderosa de quién es Dios. Y es por allí por donde usted y yo debemos de comenzar, por tener una teología clara de Dios. Qué importante en este tiempo que usted tenga el conocimiento claro y adecuado de quién es Dios. Que Dios no es una religión, que Dios no es ese ser trascendental y deísta que está allá arriba, sino que es un Dios cercano y personal. Eliú corrige la falsa teología de sus 3 amigos. Y el concepto de la teología que él le propone a Job es conocer a Dios y tener una experiencia personal con Él. Esa es la propuesta para nosotros esta noche. Para usted que tiene un falso concepto de Dios, corrija su teología y empiece a tener una experiencia personal con Dios y entenderá lo que es la vida, y entenderá lo que es el amor, y entenderá lo que es la misericordia. Otro concepto que Eliú le deja claro a Job es la justicia. Él fue descalificado por sus 3 amigos, pero ahora Eliú le dice a Job que él solamente puede ser justificado, no por sus acciones, no por lo que tiene, sino justificado en Dios. Que la justificación viene, es de Dios, que no nace del hombre, que es de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios, que el hombre alcanza la justicia. Por eso Romanos, Pablo dice, justificados pues por la fe en Dios.
Eliú le dice a Job, de la única forma que eres justo, recto y perfecto es por cuanto tienes a Dios en su corazón. Esa es la única forma de nosotros ser justos, por cuanto vivimos en la dinámica del reino, en la dinámica del arrepentimiento y por cuanto conocemos a Dios. Otro concepto que le dice Eliú a Job es que la sabiduría no viene por los años, es que la sabiduría viene por la formación del carácter y por trasegar en los valles y por caminar con Dios y por tener un encuentro personal con Dios, que Dios es experto en hacer maestros. Usted quiere ser sabio, empiece a caminar con Dios. Usted quiere tener sabiduría en su vida, dele un espacio a Dios, métase en el plan de Dios y encontrará sabiduría para guiar su vida, para ordenar tanto caos y desorden que hay en su vida, para darle orden, para colocarle riendas a su hogar, riendas a sus hijos, riendas a su matrimonio, para tener sabiduría, para manejar lo más simple de esta vida. Esos fueron los argumentos que Eliú le da a Job para que se levante y para que se restaure. Pero también Job, en los argumentos, en estos capítulos, Eliú habla con Job y le hace entender que Dios camina con él, que Dios no es indiferente, que a Dios le preocupa su tragedia y su vida. Y qué importante que usted y yo entendamos esto en esta noche, que Dios se duele de nuestra condición, que a Dios le importa a sus hijos, que a Dios le importa a usted, que a Dios le importa a su familia, que Él está interesado en bendecirle, que Él está interesado en su economía, que Él es un Dios cercano para los que le buscan, que Dios hace historia con el hombre, que Dios hace historia con Job y que Dios camina con Job y que Dios camina con usted. Esta es una gran verdad para este tiempo de tantos caminos y de tantas ofertas, entender que Dios camina con nosotros y que hace historia con usted y conmigo. Pero también Eliú le dice a Job en sus argumentos que lo único que estorba a Dios para la bendición, que lo único que interviene para que Dios no bendiga es la falsedad del corazón, es el pecado, y que ese pecado Dios lo aborrece y que Dios lo condene, que Dios lo condena y que por ende debe revertir esa situación de pecado y arrepentirse y acercarse a Dios. Esta es una verdad absoluta en la Biblia, que todo el que quiera ser cercano a Dios, tocar el corazón de Dios, propiciar la bendición de Dios en su vida, debe de apartarse del pecado, debe quitar toda falsedad, porque si algo aborrece Dios es el pecado, y si algo trae juicio en la vida de una persona es el pecado también. Aunque Job no estaba viviendo esa calamidad por ser un hombre pecador, porque el capítulo 1, versículo 1 nos dice que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no califica para Job, pero Eliú le argumenta que Dios se duele de la falsedad y del pecado del hombre y que Dios lo quiere restaurar. Si usted vive en el pecado, arrepiéntase, empiece a arrepentir y a dejar atrás esa vida de pecado y tendrá una experiencia personal con el Señor. Eliú también estimula a Job a confiar en el Señor. Estimula a Job a pesar de que está en la ruina y la tragedia, que siga confiando en el Señor. Le dice a Job que pese a que ha perdido todo, continúe confiando en Dios. Qué difícil es para tantos de nosotros en medio de las luchas y dificultades confiar en Dios, pero esta es una verdad. Esta es una verdad absoluta de la Biblia. Venir al Evangelio no quiere decir que nuestros problemas se van a acabar. Venir al Evangelio es caminar los valles y las dificultades
de la mano del Señor. Por eso el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. El Salmo no dice que no andaremos por valle de sombra ni muerte. Dice es que si pasamos por valles, por circunstancias adversas y difíciles, sigamos confiando en el Señor. No temerá mi corazón. Qué grandioso un hombre, una mujer que en medio de las dificultades y de las luchas camina de la mano del Señor, está con el Señor, da espacio para que Dios tome su carga y para refugiarse en las manos del Señor. Eliud continúa en su disertación a Job y le dice que Dios es un Dios poderoso, grande en poder y que está activo, que tiene vigencia, que está con él y que Dios ama y bendice a los que le siguen y los que le sirven. Esa fue una verdad que Eliud le dice a Job, que Dios es activo y que Dios es presente. Qué importante esta verdad para nosotros poderla entender, que Dios no es un Dios de yeso ni de palo, ni que es un Dios ausente, ni que es un Dios que duerme, sino que es un Dios activo. Como dice el Salmo, no duerme el que guarda a Israel, no duerme, vela por ti cada momento. Y este es el Dios que está activo. La Biblia nos presenta a un Dios activo, a un Dios que tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito es la vida en Jesucristo, a un Dios personal, a un Dios que no mandó crear el cosmos y el universo, sino que Él habló, dijo, sea la luz, sean las plantas y sepárense las aguas de la luz, y separó el caos. No mandó hacerlo, sino que dijo. Ese es un Dios personal. Pero que cuando vino a morir en la cruz del Calvario, no mandó, sino que vino en su Hijo Jesucristo y se expuso personalmente en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí y para darnos salvación. Ese es el Dios activo de la Biblia, no es un Dios muerto. Así, el pensamiento moderno del hombre diga que Dios no tiene caducidad y que Dios no tiene espacio en este mundo y que muchos pensadores modernos quieren sacar a Dios del espacio. Es un Dios que vive en la pequeñez, es el Dios que tiene el control del universo. ¿Qué sería de este mundo si no estuviera Dios? ¿Qué sería de este mundo? Sería una pudrición. Ya los propios hombres, el pensamiento, el decaimiento moral, la decadencia, ya hubiera exterminado cuanto hombre hubiera. Pero gracias al Evangelio, gracias a la palabra, el mundo está sostenido. El mundo tiene su órbita segura en el control de un Dios que es activo y personal. Y otra verdad que le enseñó Eliud a Job en medio de su tragedia es que hay un mediador. Es que él hizo un papel de mediación y que gracias a la bondad, gracias al amor de Dios, gracias a un mediador, Eliud se presenta no como el que lo sabe, no como el restaurador, sino como el enviado a dar una palabra que levanta, una palabra que trasciende para un miserable que está en medio de una tragedia, que se levante del pueblo y del polvo y que pueda decir, yo sé que mi Redentor vive en medio de la tragedia. Qué importante ver el Evangelio en Job. Qué importante ver el Evangelio en la vida de Job, en los argumentos de Job. Qué importante y qué sentido tiene el Evangelio en Job. ¿Cómo conectamos el Evangelio en una historia de un hombre que está derribado, de un hombre que está perdido, de un hombre que lo único seguro que tiene es la muerte y perecer en medio de su tragedia? Pero que aquí viene un mediador
Se presenta un mediador para levantarle y para restaurarle. Así es el Evangelio. El Evangelio presenta a un mundo como Job, cautivo, perdido, esclavizado en la miseria. Pero viene un mediador, Jesucristo, para restaurarlo, para levantarlo y para darle vida eterna. Y eso es lo que usted y yo tenemos hoy, un mediador, Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, por cuanto Él vino, nos sacó de la esclavitud, nos sacó del anonimato, nos dio vida en Jesucristo, nos dio la victoria en Jesús. Y es un mediador que nos llamó para tener vida y vida en abundancia. Esta noche, si usted está como Job, recuerde que hay un mediador para usted, que hay un Goel para usted ser redimido y comprado de cualquier situación, por más absurda que sea, por más pandémica que sea, hay esperanza. Si algo le dijo Eliú a Job, es que hay esperanza. Hay esperanza para ese drama humano. Hay esperanza para usted que está cansado de batallar. Hay esperanza para usted que ve cómo la bendición se le dilapida, que ve cómo la bendición se le va como el agua entre las manos, que ve que no hay salida. Hay esperanza. Abra su corazón como Job. Reinvéntese en el Señor y verá cómo ese mediador le va a levantar y va a restaurar su vida. Que el Señor le bendiga. Oremos en esta hora. Oremos por su petición. Oremos por ese momento tan difícil por el cual usted está pasando, batallando por su familia, por sus hijos. Vamos a orar por nuestros amigos que en este momento están sufriendo esta pandemia. La pandemia más absurda que podemos vivir es estar alejados de Dios, es estar fríos, es estar sin el conocimiento de Dios. Esa es la pandemia principal que debemos erradicar. La palabra es la pandemia de estar separados de Dios. Pero tal vez usted esté viviendo esta pandemia del coronavirus que le ha afectado su salud, que le ha afectado emocionalmente, que ha quebrantado su economía, que ha quebrantado su familia, que le tiene desanimado, que le tiene emocionalmente afectado y en amargura. Vamos a orar por usted. Vamos a decirle a usted como Eliú le dijo a Job, hay esperanza de que te levantes del polvo. Hay esperanza para usted en esta noche. Vamos a orar por unos amigos de familiares en Medellín que tienen el COVID para que Dios les ayude y les bendiga. Vamos a orar por nuestros amigos en Estados Unidos que están pasando por momentos difíciles también para que Dios le bendiga. Y si usted en esta noche quiere un milagro de Dios, abra su corazón y empiece a orar conmigo. Señor, en esta hora nos unimos en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Dios, que tu gloria sea manifestada. Oramos por todos los que sufren en esta hora. Oramos, Señor, por los que están acorralados por esta pandemia, para que tu mano poderosa, Señor, se extienda y traiga sanidad. Tú eres el Dios sanador. Tú curaste, Señor, en Palestina a sordos, cojos, mudos y paralíticos. Pedimos en esta hora que tu gloria sea manifestada y que traiga sanidad física, Señor. Bendice poderosamente estos amigos en Medellín, en Estados Unidos, aquí en La Ceja, Señor, en estos municipios, en esta nación, Señor. Apelamos a tu voluntad, nos aferramos a ti, Señor, acudimos a ti, como hizo esta mujer de flujo que por muchos años había gastado todo lo que tenía, más de 10 años de sufrimiento, se aferró a tu manto hasta que tú no le sanaras. Señor, nos aferramos a ti en esta hora, apelamos a tu gracia y a tu voluntad. Señor, opera un milagro de fe en esta hora. Pedimos que abra la mente, que traiga, Señor, un renuevo espiritual, que traiga sanidad, que levantes al que está en amargura, al que está derribado, al que está sin esperanza, que se levante como Job se levantó de las cenizas. Señor, gracias te damos en esta hora.
Creemos en el Dios que vive, en el Dios que reina. Y en esta hora, Señor, a través de este medio, a través de estos dispositivos, Señor, pedimos un milagro de bendición, un milagro de fe, un milagro sanador en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por los amigos, por los hermanos, los niños, los jóvenes que nos están escuchando en esta hora y que quieren anclarse a ti, oh Dios. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Quédese en paz. Quédese en completa bendición. Para el día de mañana le invito para que escuche el mensaje de fe y esperanza. Habló Job. Hablaron los amigos de Job. Habló otro amigo de Job que apareció intempestivamente, Eliú. Mañana Dios aparece en escena y le va a hablar a Job. Le invito para que mañana escuche a partir del capítulo 38 al 42 los argumentos de Dios. Que el Señor le bendiga. Queriendo Dios, nos vemos mañana.